Angélica Bulnes, que ha vuelto de sus vacaciones. ¿Cómo estás, Angélica? Muy Bienvenida buenos de vuelta. días, muchas gracias. Menos Aquí, mal que no fue al Reino Unido. no, por suerte, porque no hubiera podido, o a lo mejor me hubiera quedado allá. Pero sí. Estaríamos conectados de otra manera. Exactamente. A lo mejor hubiera sido mejor que estuviera Ya, allá. de vuelta Angélica Bulnes. Andrea Vial se fue de vacaciones hoy día, ¿la Andrea? Andrea Vial se fue de Ya, vacaciones. así están las cosas en Sí. este programa. Pero bueno, ya estamos con lo más importante. ¿Por dónde vamos a comenzar a revisar lo más importante, Te estoy buscando, Angélica? pero no te encuentro en Ah, pero es que Instagram. no, que estoy Ah, puro pagando, no me he conectado. ah, ya. Mira, ahora sí. Ya. No soy yo, eres tú. Es, exactamente, ahí estoy. No, no, Eh, no, todavía no. no. Pero bueno, comencemos a revisar lo más importante Comencemos mientras ya. tanto. Se reportaron 2.191 casos nuevos de COVID ayer y eso significa que día consecutivo hubo sobre 2.000 casos y hubo 53 muertes por COVID. Se realizaron 50.285 exámenes sobre los cuales la positividad fue del 4,36%. Y bueno, entonces después de 2 meses los casos activos sobrepasan los 13.000 y ayer venía una entrevista a la tercera al ministro de Salud, Enrique París, que decía, no veo todavía una segunda Mm. ola por el tipo de curva aplanada, pero me preocupa. Ahora, los números son eso, aumenta la cantidad de casos activos Claro, de manera indisimulada, digamos, es más o menos evidente. Estamos en menos de 10.000 hace una semana y ahora exactamente. estamos en 13.000, dijiste. Ahora estamos en 13.000 Entonces, casos activos y y los además de casos eso estamos diarios, teniendo sobre 2.000 casos diarios sobre 2.000 casos diarios, también ese es un aumento, pero también hay un aumento en los exámenes. en los exámenes, claro, O sea, porque hubo igual la cincuenta positividad mil anda entre el 4,5 y el 5%, digamos. Claro, la positividad no ha aumentado drásticamente. De Hemos manera estado siempre, significativa, claro, no. justo antes de que la semana no pasada, antepasada hubo varios días que estuvo como en el 5%. Claro, claro. Pero no obstante eso, la cantidad de casos activos aumenta y también aumenta la ocupación en algunas regiones, la ocupación de las camas críticas, digamos. Claro, porque además ahora también se están realizando, o sea, hay una serie de camas críticas que están ocupadas por Por otro tipo de pacientes, cirugía, exacto, pacientes que habían pospuesto cosas. Antes solamente estaba, ¿te acuerdas? Los meses más duros de la pandemia, prácticamente el restringido sistema a, hospitalario sí, estaba dedicado solamente a urgencia y casos COVID. tal cual. Bueno, pero hoy día es un día que va a ser muy importante, 21 de diciembre, no solamente porque empezó el verano, sino que porque se van a comunicar las medidas, se van a evaluar las cifras y se van a comunicar las medidas que van a regir para la celebración de la Navidad. Y entonces se ha hablado de aforos de entre 15 y 30 personas, dependiendo Dependiendo de de la la fase. fase, pero hay varios alcaldes, por lo menos acá en la región metropolitana, que están empezando a pedir medidas más restrictivas. Así que hoy día hay que estar bien atentos a lo que se informe en el reporte diario. Sí. Ahora, la buena noticia es que las primeras dosis de la vacuna de Pfizer podrían llegar hoy día desde Europa para un posible comienzo del proceso de vacunación el miércoles o hasta mañana si todo anduviera rápido y eficientemente. ¿Qué es lo que le interesa al gobierno? Digamos, le interesa empezar la vacunación lo antes posible y ojalá antes de la Navidad para dar como una señal de que algo está De que estamos pasando. avanzando, Sí. claro. Se esperan 20.000 dosis de acá a fin de año. Sí, el ministro daba ayer unas Dijo cifras, ¿no? 10.000. Sí, Dijo 10.000 para esta para semana. esta semana, Sí. exacto. Bueno, va a ser un plan piloto bien importante para ver cómo funciona. Como la vacuna de Pfizer es bien demandante en términos de cómo se entrega, porque tiene que estar congelada a menos de 70 grados. Bueno, va a ser un plan piloto bien importante sobre cómo funciona la vacunación y seguramente se van a aprender hartas cosas. Sí, Estos días tal cual. apenas empieza eso. En Estados Unidos hoy día además comienza la vacunación con las primeras dosis de la vacuna de Moderna, que se estuvo repartiendo durante entre 1.700 puntos de Estados Unidos, se distribuyó durante el fin de semana. Pero las noticias que tienen a todo el mundo nervioso son las que vienen de Inglaterra, donde acaban de aumentar radicalmente las restricciones ante la detección y anuncio de una nueva cepa del virus. A esta nueva cepa es lo que el gobierno de Boris Johnson, el primer ministro británico, está atribuyendo al repunte de casos COVID en su país. Y dicen que hasta un 62% de los nuevos contagios registrados en Londres responden a esta nueva variante, que entonces se ha convertido en la dominante. Según ha asegurado el equipo científico que asesora al gobierno de Estados Unidos, esta nueva cepa es mucho más contagiosa que la que se conocía, o sea, hasta un 70% más contagiosa que la anterior. Entonces los contagios se producen más rápido. Ahora, no se ha demostrado, no hay indicios de que fuera más grave o más mortal, sino que solo más Es más contagiosa. contagioso. Porque los virus suelen ir mutando con el tiempo. Claro, no es Ya habíamos tan, visto algunas mutaciones. de hecho se habían presentado, pero no, o sea, no es tan raro, eso es lo que dicen los expertos, no es tan raro, Uh -huh.
que es más normal. El problema es que aumenta la cantidad, la velocidad del contagio. Se hace más contagioso el virus. Exactamente. Y lo otro que dicen es que las vacunas siguen igual de operativas, digamos. Es que esto no afecta la Claro, que no efectividad de la debería vacuna. afectar, no debería afectar ahora, está todo por saberse, porque es información reciente, pero que no debería afectar las vacunas que ya están operando. Aquí en el Reino Unido ya comenzamos con la vacuna, dice Aggie Brown, acá en Instagram, en el Instagram Live, porque estamos transmitiendo también esta parte del programa. Sí, ya están vacunando hace Sí, pues fue 2 el semanas. primer país de Europa que empezó. Claro. En el resto de Europa empiezan el 27 de diciembre. Voy a Actitud Chile, dice que grande, escucho desde Valdivia. ¿Sí, bueno? Saludos desde Valdivia. Saludos a Nos Valdivia. manda. Bueno, y mientras Saludos tanto, de Rengo también nos mandan, perdón. la Unión Europea tomó medidas inmediatamente conocidas esta noticia. Entonces, Holanda, Bélgica, Italia, Austria, Alemania, Francia e Irlanda anunciaron el cierre de fronteras para personas que vengan de Gran Bretaña. O sea, en algunos casos en la medida está anunciada por 24 o 48 horas, pero hay países que ya decidieron extenderla hasta el 1 de enero. Y entonces eso empieza a regir hoy día. Entonces durante el fin de semana había hartas aglomeraciones en Londres, en las estaciones de trenes, de buses y en los aeropuertos, de gente tratando de salir antes de que le cerraran todo. Claro. Y entonces el ministro de Salud allá, Matt Hancock, estaba desesperado, decía que era una total irresponsabilidad. Hoy día hay una reunión en Alemania para tomar medidas en conjunto en la Unión Europea. Y acá en Chile no se ha detectado ningún caso de esta nueva cepa, pero el gobierno anunció ayer que se prohíben a partir de esta noche la llegada desde todos los extranjeros que vengan desde el Reino Unido, salvo los residentes que van a tener que hacer cuarentena. Ahora, Pero eso no, se suspenden los viajes directos entre Reino Unido y Chile, Exacto. y las personas que no son residentes, que vienen de allá, independiente de la nacionalidad que tengan, no pueden entrar. Las personas Si han que han estado estado los últimos 14 14 días en el Reino Unido, Mm. exactamente. Sí. La cepa es casi imposible de controlar. Lo que puedes hacer es que sea más lento que el esparcimiento, digamos. Claro. Porque ya hay contagios detectados en Dinamarca, en Holanda y en Australia, dice la Organización Mundial de la Salud. Y en Italia también parece que detectaron un caso. No, claro, Esto sí, es con la nueva imposible, cepa. es muy difícil impedir que una cepa se extienda, pero sí puedes demorar por lo menos para tener más información con respecto a cómo viene la mano. Ahora, la decisión que se tomó acá en Chile es preliminarmente por 2 semanas. Claro. Dependiendo de la información que haya, será más, menos. Claro, hasta el 5 de marzo, algo así, ¿no? 5 de enero. Perdón, 5 de enero. Es que Ya te fuiste, te saltaste. Sí. Como no va a haber verano. Le puse mucho. Saludos desde Valparaíso nos mandan y desde Rapel también. Claro, hasta el 5 de enero. Hasta el 5 de enero se planteó inicialmente y eso empieza a regir hoy día, en la noche. Sí, a la medianoche. Está bien complicada la situación, encuentro. O sea, Sí. particularmente en el estado de ánimo, yo encuentro que eso cambió mucho. Justo cuando estábamos contentos con ya las vacunas, empiezan a funcionar, llega la nueva cepa. Llega Boris Johnson. Le agrega incertidumbre a todo el escenario en que está. Todo es culpa de Boris Johnson. Sí, pues ya además que está la Navidad ahí en la puerta. ¿Cómo vamos a celebrar? En Europa estaban bien deprimidos porque han aumentado mucho las restricciones para las fiestas. Sí, va a ser bien puertas adentro, más que nunca, digamos, tomando en consideración que se celebra en invierno en esa parte del mundo. Las 7 de la mañana con 17 minutos, te ves radiante, dice aquí, R. Salvo Es P. que las vacaciones. Bueno, el alcalde Jadwe dio noticias este fin de semana. Sí. La Seremi de Salud de Coquimbo abrió un sumario sanitario contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, quien fue el sábado a la provincia de Choapa junto al diputado comunista Daniel Núñez. Y el problema entonces es que el alcalde realizó un viaje interregional cuando no se puede salir de la región metropolitana, salvo casos específicos como asistencia a un funeral, horas médicas, viaje con permiso único colectivo. Hay una serie de medidas para viajes considerados esenciales. Entonces el alcalde Jadwe dijo en Twitter que ayer, lo puso ayer, dijo: ayer fui a Coquimbo a solidarizar con pobladores del Choapa afectados por contaminación de mina Los Pelambres, pasé cordón sanitario y con permiso sanitario, ignorando que no era suficiente para salir de la región metropolitana. Seremi de Salud lo hizo ver así después: no tengo excusa, no debí ir. Y entonces la autoridad sanitaria de la cuarta región dijo que van a investigar los antecedentes del alcalde de Recoleta, van a verificar el cumplimiento de la normativa y con qué permiso
dice el alcalde con qué andaba, con qué permiso andaba. El diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, que fue con quien iba a este viaje, también dijo vía Twitter que viajaba con todos los permisos, indicó que el único delito de Jadwe fue solidarizar con los vecinos del sector del Choapa Viejo afectados por la contaminación. Y en caso de que esto arrojara una infracción, de acuerdo a la normativa sanitaria vigente, las multas podrían ir desde los 5.000 pesos a los 50 millones de pesos. Un problema. Un problema para el alcalde. Y, y una derivada, digamos, que lo inhibe bastante de la crítica en algunos aspectos, digamos. O sea, ya no puede hablar más de la mascarilla del presidente. Claro. Por ejemplo. Claro. Ya, pero bueno, pero ahora, está lleno de ese... En todos lados se puede hacer nada. Como vemos, está lleno de ese tipo de errores, al parecer. Sí. Ya, entonces, Juan Diego Montalvo entrevista hoy a Sebastián Sichel en las últimas noticias y el título es Soy candidato a presidente como independiente. Ah, ya. Así que ya lo dijo. Ya, Salió lo dijo. con su candidatura. Salió con la candidatura. Igual que Mario Desbordes ayer en Mesa Central, que dijo, salimos para ser Sí, candidatos. supongamos, claro, no, que estamos jugando. Dijo, no voy a estar diciendo, mire, yo no lo busco, pero si el pueblo me lo pide. No. Sí, ya, sí. Así Sincerémosla. Así que ya. No estamos para... 4 candidatos en la derecha. Ya, y Y falta uno de Bópoli. Y parece que están bastante abiertos a la posibilidad de que Sebastián Sichel fuera a las primarias de Chile Vamos. Sí, es prácticamente un hecho. Claro, que fuera como independiente. Ahora, va a ser independiente porque no va a haber ningún partido que lo patrocine para esa porque primaria. todos los partidos tienen su propio candidato. Porque todos tienen su cuerda para trompo y de hecho el Audi tiene 2 cuerdas en el trompo. O sea, porque podrían ser 5 candidatos finalmente. Claro. 6 si se integra el Partido Estamos Republicano. hablando Joaquín Lavín, Evelyn Matei, Claro, Mario Desbordes, Sichel. Felipe Kast y Sichel. Lo que pasa es que Felipe Kast no está proclamado todavía. No, por Evópolis, pero se supone. el candidato se supone de Evópolis. Es como el candidato natural. Ya, Claro. eso. 7,20. ¿Qué más? Es lo más importante. Para hoy se espera que el Tribunal Constitucional anuncie si considera o no inconstitucional el proyecto de ley que buscaba el segundo retiro del 10% de los fondos de la AFP, el proyecto que impulsaban parlamentarios como Pamela Giles, o encabezado por Pamela Giles. O sea, el 9 de diciembre el Tribunal Constitucional acogió a trámite este requerimiento del presidente Piñera que busca impugnar la reforma transitoria a la Constitución que presentó la diputada Giles y que logró avanzar en el Congreso. Finalmente el proyecto que se aprobó no fue ese, fue el proyecto que presentó el gobierno, el proyecto paralelo, pero de todas maneras el gobierno, ya sabemos, sigue objetando ese proyecto porque objeta el mecanismo. Exacto. En base al cual se empujó, porque dicen que es iniciativa exclusiva, o sea, se metió en lo que es iniciativa exclusiva del presidente, y lo que quieren impedir es eso, para terminar con lo que han llamado el parlamentarismo de facto, que emergió con fuerza tras el 18 de octubre. Hay 5 miembros del Tribunal Constitucional que consideran que no es el momento de que el tribunal se pronuncie sobre el asunto. Por eso, esa fue la votación cuando al declararlo admisible. Claro, cuando lo acogieron, empataron a 5 y la presidenta del tribunal tuvo que dirimir. Ya, y eso Y esa podría es la razón. volver a pasar hoy día. O sea, podría ser que algunos de los miembros del tribunal, a pesar de tener una opinión sobre el asunto, digan que no es el momento de tenerla. Y rechazan el requerimiento. Podría ser. Claro, ahora, ya, el viernes fueron los alegatos, estaba Gastón Gómez, el abogado por parte del gobierno, por parte del Senado estaba el abogado Gabriel Osorio y Reinaldo Núñez por parte de la Cámara. Y lo que pasa es que hay una serie de proyectos que de alguna manera dependen, su futuro depende de lo que pase con este. Exacto. Porque hay otros proyectos, por ejemplo, el retiro de las rentas vitalicias. También fue presentado con ese mismo mecanismo. Sí. Un eventual tercer retiro. Por ejemplo. Ya, entonces, todo lo la que suspensión hoy día, de las patentes comerciales. el impuesto a los super ricos. Ya, todo eso ha sido presentado por la misma vía que este proyecto que se está poniendo en discusión. Entonces, si hoy día es rechazado ese mecanismo, una serie de proyectos que han parado. Si no, pueden seguir avanzando. Claro, exactamente. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego. El parlamentarismo de facto, como decíamos al inicio del programa. 7,22. De nuevo, si hay empate, dirimiría la presidenta del Tribunal Constitucional. Claro, y ese es el problema. Ese es uno de los problemas. Que si no se logra una mayoría sustantiva, va a seguir siendo tema. El tema va a seguir estando ahí. Exactamente. Sí. Oye, hubo primarias ayer. Hubo primarias. Y pese a la que había proyecciones pesimistas con respecto a la participación, por ejemplo, la tercera cuenta que fue más gente a votar de la que se esperaba. Se hablaba de que iban a ir a votar 45.000 personas y fue más gente. Más gente, 60.000 personas al menos, entre militantes e independientes.
para estas primarias municipales no legales, o sea que no fueron las oficiales, pero que fueron las que acordaron en la oposición. Claro. Entonces era unidad constituyente en la mayoría de los casos, pero en algunos casos puntuales se extendía, no fueron unidos con el Frente Amplio y el PC. Claro, tienen el padrón electoral del servicio electoral, pero no tienen la supervisión del CERVEL, ni tienen financiamiento público, ni nada por el estilo. Exactamente, porque eso ya había pasado el plazo para hacer eso. Ahora, sí había una voluntad de parte del gobierno que permitió que la gente pudiera ir a votar aún en los comunes que están en cuarentena, como aquí en la región metropolitana. Y ahí de nuevo fue con el mismo permiso para ir. La misma... El permiso para votar. Exactamente. Ya, y entonces la mayoría de las primarias inscritas por unidad constituyente buscaban zanjar al candidato único para competirle en abril en comunas lideradas por Chile Vamos. Y entonces las batallas en que se midieron todos, o sea que también participó el Frente Amplio y el Partido Comunista, eran Providencia, La Reina y Pudahuel. Entonces en Providencia ganó Verónica Pardo, que era candidata independiente. En La Reina ganó la carta de la de César a Campos y en Pudahuel ganó Mónica Sánchez apoyada por el PRO. ¿Viste? Puras mujeres. Mira. En Valparaíso, de donde va a salir la carta que le va a competir, esta era unidad constituyente, porque le va a competir a Jorge Char, se impuso Marcelo Barraza, de la Democracia Cristiana, que es concejal de la comuna. Y la DC es el partido que ha liderado en los resultados, obtuvieron 28, o sea, ganaron 28 candidatos o candidatas de ese partido en las 53 comunas en que ellos presentaron. Más de la mitad. Presentaron, sí, está bien contento fue Chain. Inmediatamente le dijo al Frente Amplio, ya, pues hablemos. Conversemos. Conversemos ahora. Ahora está bueno para juntarnos. Ya. Y ganaron además en comunas emblemáticas como La Reina, Conchalí, Lo Espejo, Valparaíso y Lampa. Y después le sigue el Partido Socialista, que tuvo 16 candidatos. Estos son los resultados que había hasta ayer en la noche. ¿Ya? Y el PPD obtuvo la victoria en 10 comunas de las 31 en que participó. Vaya. Eso con las primarias. Eso con las primarias. Sí. Oye, es que nos mandan saludos desde Santiago y nos dice que se me perdió acá. Y les cuento que por culpa de ustedes, hace 2 fines de semana vi la primera temporada completa de The Crown. ¿Viste? Y hoy terminaré la segunda. ¿Y? Dice que es culpa ¿Estuvo a la nuestra. altura de las expectativas que le habíamos puesto? ¿Será? ¿Será? Vamos a ver qué dice aquí. Ya, eso. Eso. Ya. Y del mundo militar también, en el mundo militar también hay noticias. Ayer, Oye, eso sí que es impactante. Sí, bien impresionante el caso del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. Se supo ayer que está preparando la formalización de 800 funcionarios en retiro y en ejercicio del ejército por su presunta participación en un fraude al fisco en la institución. Entonces, esta investigación comenzó en 2018 y según el Ministerio Público y la PDI se usaron cerca de 3.000 millones de pesos provenientes de fondos públicos para pagar deudas privadas de los militares. Y la información fue dada a conocer por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien en una entrevista en el Mercurio dijo que tras contar con una serie de evidencias, formalizaría más de 500 funcionarios en retiro y 270 en ejercicio que estarían involucrados en esta investigación de distintas maneras y van a ser formalizados no todos el mismo día, sino que en distintos tiempos, con distintos grados de responsabilidad en los meses que vienen. Y esta investigación de presunto fraude al fisco comprende los años entre 2017 y 2007 y 2017, son 10 años, y se da posterior al cierre del Fondo de Ayuda Mutua, la FAM. Fondo de Ayuda Claro, el Fondo de Ayuda Mutua, que Sí. era una especie como de Pozo común. Exacto. Sí, era un pozo común en que los militares ponían, esto es una fórmula que se creó en la 11ª región, Claro. por subtenientes de la división de Aysén, que buscaban dar indemnizaciones en caso de retiro o traslado militar a Claro. los suboficiales. Entonces todos ellos iban ponían poniendo plata. y sacaban en la medida en que Alguien requerían lo esa necesitaba, indemnización. claro, exactamente. El problema es que pero se quedó sin fondo. quebró. Era La FAM. una FAM piramidal, como dijo ayer Mario Desbordes, Claro. en su calidad de ex ministro de Defensa. Exactamente. Y entonces el organismo se quedó sin fondos, quebró, y entonces una serie de militares que habían puesto plata se quedaron, cuando les tocaba a ellos, sin la plata. Claro. Porque las plata alguien... Y entonces dijeron, ¿y cómo solucionamos esto? Y a alguien se le ocurrió hacerlo con fondos públicos. Exactamente. El ejército empezó a poner plata y usar platas fiscales para poder reintegrar esos dineros de los suboficiales para los que no había alcanzado el fondo,
Y entonces empezaron además a crear todo un esquema de pagos por servicios que nunca se realizaron, financiamiento de estudios, viajes que nunca existieron, para poder pagar todo eso. Se supone, bueno, dijo ayer Mario Desbordes que vio todo el tema del último alto mando, dijo que no había generales, que el comandante en jefe no estaba involucrado, a pesar de que declaró como testigo en el 2018 en esta causa, pero que no estaba involucrado y que no había generales involucrados generales activos involucrados en el escándalo. Claro, porque hay 270 personas que están Exacto, activas. o sea, no hay ningún general en esos formalizados. Ya. Pero consultado sobre si podía haber otros comandantes en jefe, Ya. no lo descartó ayer en Mesa Central. Bueno, vamos a tener noticias de esto Vamos a ver qué pasa. en las próximas probablemente semanas y meses. Oye, a propósito de noticias, el título principal de la portada del diario Financiero hoy es que Arauco ha comprado un paquete mayoritario de la startup tecnológica Odd Industries, que es de Leo Prieto. Leo Prieto, que es un... ¿Cómo definir a Leo Prieto? Sí. Un emprendedor, un divulgador tecnológico, De los primeros que empezó con el mundo como del emprendimiento tecnológico, exacto, ¿no? un capo que le estaba con su startup, estaba ofreciéndole servicios de visión computarizada e inteligencia artificial a Arauco, que es la compañía de Roberto Angelini. Y en octubre recibió Leo Prieto un llamado de un alto ejecutivo de la Forestal donde le proponía buscar una fórmula distinta que no fuera más proveedor, sino que unieran fuerzas. Llegaron a un acuerdo y anunciaron anoche a las 22 horas que Arauco se quedaba con prácticamente el 90% de la compañía y la startup mantiene un 10% de esta nueva sociedad. Sí, dice que no dan cifras, pero que puede asegurar Leo Prieto, citado en el diario Financiero, que es la transacción más grande de su tipo en Chile. Y una fuente cercana al proceso estima que el negocio es de varios cientos de millones de dólares. ¡Qué grande Leo Prieto! Sí. Que además se fue a ir al sur. Ahora, como que veía el Instagram de Leo Prieto y es como que vive en el paraíso. Estaba ahí como con el bosque atrás. Odd Industries se quedará con más del 10% noticia. de la propiedad. Sí, así que eso, el título principal del diario Financiero de hoy. Oye, déjame promocionar este libro que me Pero llegó, totalmente, sí, totalmente. Javiera Carrera y la formación del Chile republicano de mi queridísima amiga Soledad Reyes. ¿Es amiga tuya? Pero desde la cuna. Oye, es que me dijeron que era muy, muy bueno. Yo no lo he ella- empezado a leer, pero me dijeron que era muy bueno y el personaje es Extraordinario, fabuloso, así po. que a los que les está faltando regalo de Pascua, Javiera Carrera es una gran posibilidad de regalo de Pascua. Ya Exactamente. está en todas las librerías. Ya, buenísimo. 7:30. Con Angélica Bulnes revisamos lo más importante. ¿Se nos queda algo, no? Bueno, hoy día también se ve en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ya está en tabla el proyecto del indulto, el polémico proyecto del indulto general a personas que se encuentran recluidas en el marco de las protestas sociales. Lo puso en tabla uno de sus autores, que es el presidente de esa comisión en el Senado, el senador de Revolución Democrática, cuyo nombre acabo de olvidar. Juan Ignacio Latorre. Gracias, muchas gracias. Chris Alcover dice que sí, que está a la altura de The Crown, ¿no? Y Técnica Bell también está viendo The Crown por culpa nuestra. ¿Viste? Es culpa tuya en realidad, así que no sé. Van a tener que dar un bono en Netflix. Bueno, viene una entrevista al senador Jorge Pizarro de la DC en la tercera, muy crítico de la iniciativa del indulto. Dice que no ayudan al camino que debe seguir la centroizquierda en este momento. Sí, porque lo divide este proyecto Sí, a la centroizquierda. Divide las aguas. 7:31, lo más importante de la última jornada con Angélica Bulnes, que sigue en el Rat Paco, ¿no? No me toca Rat Paco. ¿No te toca? Yo pensé que me tocaba, pero no me toca. ¿Y a quién le toca el Rat Paco? No sé yo. Ok, ya. Ya, pero está entretenido porque viene Ernesto Tones, sí, vamos a hablar de conversar. su último libro. Exactamente. Sí. Ya. Ya, así que nos vemos mañana. Hasta mañana. Nosotros. Con Angélica Muy buenos Bulnes. días. Lo más importante de esta jornada. 7:32.